One Day 2, capítulo 3. Hermosas chicas, hermosa dama, hermosa abuela. Diálogo Subaru. Y así nos apresuramos a hablar contigo, Ryusu-san, ya que creemos que eres quien mejor los conoce. Diálogo Ryusu. Yo diría que su enfoque es concienzudo. No me importa que confíen en mí, pero no tengo mucho que decir sobre el tema. Diálogo Subaru. ¿Eso qué significa? Diálogo Ryusu. Significa que estoy de acuerdo con Ram y Klimbo. Es problema de ellos. No es algo en lo que unos terceros tengan que involucrarse demasiado. No parecía que a Ryusu le interesara demasiado la propuesta de Subaru, ya que bebía tranquilamente de su té. Sin embargo, ella era sin duda una figura clave en todo ese asunto. Subaru había invertido demasiado tiempo entrometiéndose en sus asuntos como para rendirse ahora. Diálogo Subaru. Entiendo que sus circunstancias sean un molesto desastre porque he estado involucrado, aunque solo haya sido tangencialmente. Diálogo Ryusu. Diálogo Subaru. Pero no creo que sea algo que se deba ignorar. Es decir, que es posible que se resuelva por sí solo con el tiempo, pero es frustrante tanto para ellos como para los espectadores, ya que están tratando de resolver las cosas, pero simplemente no está funcionando. Si un tercero puede hacer algo al respecto, entonces debería hacerlo. Diálogo Ryusu. Eso suena como un montón de terquedad entrometida. Diálogo Subaru. Bueno, tengo la reputación de ser desvergonzado y denso. Subaru sacó pecho con orgullo, aunque probablemente no fuera algo de lo cual presumir. Ryusu le sonrió amargamente. Los dos estaban en un rincón de la gran habitación que se le había dado a Ryusu, sentados uno frente al otro en una mesa mientras bebían de sus tazas, mojando silenciosamente sus gargantas con té. ¿Y entonces? Diálogo. Disculpen, chicos. Una voz les llamó desde una corta distancia. La interlocutora entrecerró sus ojos de color amatista, atravesando con su mirada a Subaru. La insatisfacción se notaba en la voz de Emilia, ya que no la estaban incluyendo en la conversación. Diálogo Subaru. ¿Qué pasa, Emilia-tan? Aunque te ves muy linda cuando estás enfadada, justo ahora tu frente se está arrugando. Diálogo Emilia. Si piensas así, no deberías venir a ayudar. Cielos. Eres tan malo, Subaru. Tontorrón. Diálogo Subaru. ¿Quién dice tontorrón hoy en día? Subaru sonrió ante el hábil y adorable uso del lenguaje obsoleto de Emilia mientras dejaba su taza de té sobre la mesa. Volvió a mirar a Emilia y ladeó la cabeza ante la situación a la que ella se enfrentaba. Diálogo Subaru. Realmente puedes llamar a esto un espectáculo. Un drama fantástico que se desarrolla entre una hermosa dama y unas hermosas chicas. Diálogo Ryusu. Diciendo eso vas a hacer que me sonroje. Diálogo Subaru. Si tú también te mezclas será un drama entre varias hermosas chicas, una hermosa dama y una hermosa abuela. Diálogo Ryusu. Diciendo eso vas a hacer que me sonroje. Diálogo Subaru. ¿En serio? Le sorprendió a Subaru que, justo cuando esperaba que ella le refunfuñara por eso, ella lo aceptara. Las mejillas de Ryusu estaban ligeramente rojas mientras observaba a Subaru. Ellos dos miraron a un grupo de Ryusu idénticas a la ruborizada Ryusu, rodeando a Emilia por todas direcciones. En total, ellos trajeron 26 dobles de Ryusu del santuario. Ellas son las dobles serviles e insensibles, diferentes de la Ryusu representativa. Aunque la facción no tenía tareas para ellas, no podían simplemente dejarlas por ahí, así que presentaban otro asunto para que todos reflexionaran. Y el mayor problema aquí era. Diálogo Emilia. No te quedes mirando, Subaru, ven a ayudarme. Diálogo Subaru. Me encantaría, pero ellas no me van a escuchar. Garfiel y tú son los únicos que pueden comandarlas. Solo tienes que engatusarlas con un lenguaje ingenioso y elocuente. Diálogo Emilia. Ya lo sé, pero acabamos de tener un terrible fiasco cuando les dije que se alejaran. ¿Lo olvidaste, Subaru? Diálogo Subaru. ¿Cómo olvidar el alboroto de hace solo 3 días, cuando el grupo de búsqueda organizado tuvo que salir a buscar más allá de las montañas? Subaru pensó en la debacle de hacía 3 días. Los cristales en el santuario gobiernan el derecho de comando de las dobles. Uno estaba instalado en la tumba y otro en el laboratorio, cada uno de los cuales reconoció a Emilia o a Garfiel como titulares del derecho y actualmente aún no son. Esto significaba que las dobles permanecían en un estado como de muñeca, incapaces de actuar sin las órdenes de Emilia o de Garfiel. No prestaban atención a las instrucciones de nadie más. Garfiel decía que, si las dejaban sin tareas, literalmente se quedarían sentadas sin hacer nada hasta morir y desaparecer.
La debacle de hacía 3 días ocurrió cuando Emilia, ignorante de los límites del derecho de comando, intentó que las dobles se apartaran un poco diciéndoles que se alejaran. La parte molesta fue que las dobles tienen sus propias diferencias personales e interpretaron el comando de maneras ligeramente diferentes. Algunas de ellas se adhirieron perfectamente a las intenciones de Emilia, otras salieron de la mansión y las demás corrieron lejos de la mansión hacia el horizonte. Si no fuera por la nariz y las piernas de Garfield, no habrían podido recuperarlas todas. Ellos no podían dejar a estas hermosas chicas parecidas a muñecas caminando por ahí indefensas. Y era problemático si la gente empezara a cuestionar sobre las dobles. Diálogo Subaru. 2 o 3 gemelas es algo creíble, pero nadie creería en 26 gemelas. Subaru no recordaba cuál era el récord mundial, pero seguramente haya sido menos de 10. En este caso, era imposible usar la excusa de las hermanas, ni siquiera tenía sentido considerarlo. Y en cuanto a por qué tenían que inventar excusas en primer lugar. Diálogo Ryusu. Obviamente, fueron hechas usando técnicas prohibidas. Francamente, sería un alboroto si la gente se enterara de lo que somos. Diálogo Subaru. Me lo imaginaba. Diálogo Ryusu. Tomando a alguien como punto de partida, y construyendo uno de artificial de naturaleza similar a ellos para hacerlos, esencialmente estarías haciendo soldados infinitos. Allí fuera hay gente que querría eso. Dejando de lado la cuestión de la practicidad, ellas son perfectas para investigación, ya que son básicamente un sujeto de pruebas infinito. Puedes usar el derecho de comando para evitar que se rebelen, y se dispersan en maná cuando mueren, así que no hay nada que limpiar. Diálogo Subaru. Lo cual sería una absoluta mierda. Diálogo Ryusu. Nos relaja saber que piensas eso, Subo. Subaru sintió algo indescriptible al ver a Ryusu sonreír suavemente. Repulsión por el hecho de que un conocido pudiera ser explotado, y aversión por la cuestión ética. Esos sentimientos eran la razón por la que Subaru sentía hostilidad hacia el concepto en sí. Pero, cuando disipase esos sentimientos, y considerase la técnica detalladamente, ¿cuánto tiempo resistirá realmente ante la mera conveniencia de la misma? Todos, incluido él, seguirían un curso cada vez más fácil. Odio ser tan débil, pensó él. Diálogo Emilia. Está bien. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Al ser un poco excluida de la situación, Emilia gritó cuando llegó a su límite. El grupo de Ryusu no estaba haciendo nada, pero la presión silenciosa que ejercían sobre Emilia no era buena para su salud mental. Subaru cruzó los brazos mientras se preguntaba qué hacer. Diálogo Subaru. Tal vez tratando de pacificarlas con una orden que no puedan malinterpretar. Diálogo Emilia. ¿Cómo cuál? Fueron muy lejos cuando les dije que se alejaran, así que no sé qué hacer. Diálogo Subaru. Creo que decir, siéntate, funcionaría. Diálogo Emilia. Subaru, eres un genio. No es para tanto, pensó Subaru, mientras Emilia les pedía a las Ryusu que se sentaran, y cada una de ellas se sentó inmediatamente. Ahora que todas estas niñas estaban sentadas a su alrededor con las piernas cruzadas, parecía que Emilia fuera la maestra de un jardín de niños, pero en realidad la situación era más desesperada que eso. Tenían que encontrar una forma inteligente de lidiar con esto. Subaru tenía algunas propuestas relevantes que quería comentar cuando Roswaal regresara, así que ahora era cuestión de esperarle. Diálogo Subaru. Como hay 26 de ellas, nombrarlas según las letras del alfabeto podría servir para individualizarlas y recordarlas a todas. Diálogo Ryusu. Te ves como si estuvieras planeando cosas nefastas de nuevo, Subo. Diálogo Subaru. Planeando cosas nefastas suena mal. Lo único que hago es poner a funcionar mi cerebro para que todos los que conozco logren ser felices. Subaru le dio una gran sonrisa. Ryusu suspiró, completamente asombrada. Dudando por un momento si ella creía o no en sus esfuerzos, Subaru decidió con optimismo que su sonrisa simplemente parecía poco confiable. Cuando Emilia, liberada del enjambre de dobles, se acercó a Subaru y Ryusu, Subaru le entregó una taza de té. Diálogo Subaru. Buen trabajo, Emilia-tan. Te has esforzado bien, como siempre. Diálogo Emilia. Gracias. Pero comparado con Garfield, apenas estoy haciendo algo. Garfield hace un buen trabajo ordenándoles a todas cuando es hora de comer. Emilia bebió un sorbo y suspiró mientras miraba a las dobles. Las personas que normalmente se ocupaban de estas chicas eran la Ryusu representativa y Garfield, el otro titular del derecho de comando. Garfield, más que ningún otro, atendía a las chicas con un cuidado exquisito, asegurándose de que ninguna de ellas muriera de hambre o se quedara varada, refunfuñando por ello constantemente.
Él tenía mucha más experiencia porque había estado interactuando con ellas durante todo su tiempo en el santuario. Aunque era poco probable que eso consolara a Emilia. Diálogo Subaru. Bueno, hay que tomárselo con calma. Garfield está haciendo cosas increíbles, pero creo que sería bueno tener una solución más avanzada. Diálogo Emilia. ¿Solución avanzada? Diálogo Subaru. Te lo diré cuando Roswaal regrese. Hasta entonces, ¿te apetece calmar mi mente entrando en pánico un poco más por estar rodeada de un grupo de niñas? Diálogo Emilia. ¡Jo, qué malo eres! Emilia hizo pucheros con indignación, lo cual era adorable. En cualquier caso, sus planes todavía estaban en etapa de borrador y por lo tanto no estaban listos para el público. Él planearía más detalles antes de revelarlo y se deleitaría con los elogios. Diálogo Subaru. De todos modos, ¿qué tal si dejamos el problema de las dobles de Ryuzu por un momento y volvemos al tema? Diálogo Ryuzu. Mi respuesta sigue siendo la misma. No creo que hacer algo sea necesario para que ellos sigan adelante. Creo que ellos están intentando que yo no me preocupe. Actúan como si las cosas fueran razonablemente bien entre ellos cuando estoy cerca. Diálogo Emilia. Qué desfachatado de su parte. Diálogo Subaru. ¿Quién dice desfachatado hoy en día? Subaru apartó la mirada para ignorar la mirada de Emilia y pensó en los astutos hermanos. Ellos tampoco estaban dispuestos a preocupar a Ryuzu. Y habían descubierto cómo compensarlo sin tener que discutirlo entre ellos. Aunque se conocían tan bien, no podían dar el último paso. La razón principal para eso tenía que ser. Diálogo Subaru. ¿Cómo imaginaba? Su madre es el motivo por el que no se acercan entre ellos, ¿eh? Diálogo Ryuzu. Diálogo Emilia. ¿Su madre, la que los dejó en el santuario cuando aún eran pequeños? Diálogo Subaru. Solo he oído la historia de segunda mano y no he preguntado cómo era ella. No, en realidad Frederica me dijo que era una persona sin suerte, pero eso es todo. Me imagino que es obvio, pero tú la conocías, ¿verdad, Ryuzu-san? Ryuzu llevó la taza de té a sus labios, dejando que el tiempo pasara. Pero eso no bastó para escapar de las penetrantes miradas de Subaru y Emilia. Ella dejó salir un largo suspiro y, sin voltear a verlos. Diálogo Ryuzu. Su madre, Leacia Tinsel, no es un tema del que me gusta hablar. Diálogo Subaru. Así que ella es alguien que preferirías no recordar. Diálogo Ryuzu. No me desagradaba. En realidad, me gustaba mucho. Ella tenía ese carisma amistoso y amable, y sus circunstancias eran lo desafortunado, lo cual puedes ver ya que la desgracia no la mató. Su familia se arruinó y ella iba a ser vendida como esclava, entonces unos bandidos demi-humanos atacaron y destruyeron a los comerciantes. Los bandidos se la llevaron a casa como botín, y la embarazaron, es esencialmente la viva imagen de la desgracia. Diálogo Subaru. Frederica le había contado a Subaru todo esto antes, pero le seguía pareciendo una historia terrible. Emilia no tenía palabras para describir lo desgarrador que era. Aunque la parte final de la historia pudo haber eclipsado su comprensión. Diálogo Ryuzu. Pero Leacia no terminó en desgracia. Los bandidos la querían, así que vivió y crió a su hija. Luego, otra banda de bandidos destruyó la primera y volvieron a entretenerse con ella. Diálogo Subaru. La mayoría de la gente no se recuperaría después de todo eso. Diálogo Ryuzu. Pero ella lo hizo. El grupo de bandidos se derrumbó, conoció a Rosbo en sus viajes y se ganó su patrocinio, le confió a Frederica y a Garbo, y luego se marchó del santuario para ir a buscar al padre de Garbo. Diálogo Subaru. ¿Ella de verdad hizo eso? Garfield dijo que su madre los había abandonado. Diálogo Ryuzu. Probablemente esa sea su debilidad hablando, ya que hay esperanza en ser abandonado. Subaru contuvo el aliento ante la palabra aparentemente inapropiada. Esperanza. ¿En qué parte de esta historia hay esperanza? Antes de que Subaru pudiera averiguarlo, Emilia bajó la mirada. Diálogo Emilia. Ella no volverá porque nos abandonó. ¿Eso significa que su madre podría estar viva? ¿Esa es la esperanza? Diálogo Ryuzu. Diálogo Emilia. Si ella prometió que se iba con un propósito, pero aún así no regresó, es demasiado aterrador pensar en ello. Ryuzu sacudió la cabeza, con expresión de tristeza. Ryuzu les había dicho a los hermanos la verdadera razón por la que su madre dejó el santuario. ¿Y por qué la promesa de Leacia nunca se había cumplido? Esta pregunta llevaba a una horrible respuesta. Garfield había visto la escena en la que perdía a su madre. Y eso encajaba perfectamente. Diálogo Emilia. Me pregunto si lo saben. Diálogo Ryuzu.
Leacia los dejó cuando Frederica tuvo la edad suficiente para ser consciente de sí misma. Dudo que ella lo haya olvidado. Y Garbo. Bueno, quién sabe. Diálogo Emilia. Creo que Garfield lo recuerda, no, sí que lo recuerda. De lo contrario, no se vería tan alegre cuando mira a Subaru. Era posible que Emilia estuviera pensando en algo diferente, pero Subaru creía que lo que ocurrió en el pasado de Garfield, su despedida de su madre, se había resuelto y había llegado a su conclusión. El problema era que Frederica y Garfield no habían asegurado ese cierre por igual. Quizás Frederica seguía sintiendo algo muy arraigado acerca de todo este asunto. Parecía que Frederica era quien evitaba a Garfield. Esa era la impresión que tuvo Subaru cuando recordó la conversación entre ellos en el pasillo. Diálogo Subaru. Por cierto, Ryuzu-san, ¿sabes algo de lo que le pasó a Leacia-san después de eso? Diálogo Ryuzu. Nunca pregunté acerca de eso. Y eso no es una mentira. A veces simplemente no quieres saber la verdad, y eso aplica para mí. Ryuzu apartó la mirada, ignorando la verdad que probablemente ya había sospechado. Subaru no era tan despiadado como para llamarlo debilidad. Un tenue vapor se elevaba de los restos de té en la taza sobre la mesa. Él observó cómo el vapor se fundía en la nada, y un sombrío silencio cayó en la escena. Diálogo Subaru. Siento que si esto continúa, terminaremos metiéndonos más y más en sus asuntos luciendo como un par de entrometidos, pero, ¿cuáles son tus sentimientos sobre esto, Emilia-tan? Diálogo Emilia. Preferiría mucho evitar hacer eso. Subaru y Emilia salieron de la habitación de Ryuzu y caminaban por el pasillo mientras consideraban sus logros, aterrorizados porque no habían podido producir resultados decentes. Preferirían que esto no terminara con ellos envueltos en chismes y rumores. Naturalmente, su principal prioridad era mejorar la relación entre Frederica y Garfield, pero la vida te enseña que, cuando se está lidiando con problemas, más problemas surgen incluso de debajo de las piedras. Diálogo Emilia. Pero, debido a que ni hablar con Ram ni con Ryuzu nos ha llevado a ninguna parte, ¿nos hemos quedado sin opciones? Ya que Roswaal tampoco ha vuelto. Diálogo Subaru. Si asumimos que no debemos confiar en el enfoque pasivo de «se resolverá solo con el tiempo», entonces se podría decir que sí, el problema es meramente entre familiares. Pero el problema no es dónde está su madre o lo que le pasó después de su despedida. Son sus estados mentales en comparación con los de ahora y las posturas que adoptaron cuando se separaron. Diálogo Emilia. ¿No sería más fácil encerrarlos en una habitación juntos? Diálogo Subaru. Estoy en shock por tus planes inesperadamente bárbaros, Emilia-tan. Subaru parecía sorprendido, pero Emilia lucía seria, ya que colocó un dedo sobre su labio inferior. Diálogo Emilia. Es que no sería bueno. Creo que lo que necesitan no es tiempo, sino una razón para empezar a hablar. Ellos han considerado tantas cosas en estos 10 años, así que, si tienen tiempo para hablar de todo eso, estoy segura de que conseguirán avanzar algo. Diálogo Subaru. HRNHMHM, pero eso también se siente pasivo. No es realmente diferente de la opinión mayoritaria de que se resolverá solo con el tiempo. Cuando la gente dice que se resolverá solo con el tiempo, quiere decir que la conversación de la que estás hablando ocurrirá naturalmente durante ese periodo. Diálogo Emilia. Entonces, ¿por qué no hacemos que esa conversación ocurra forzosamente? Sé que mi idea es bastante extrema, pero creo que es básicamente lo que Ram y Ryuzu están diciendo. Que tenemos que dejárselo a ellos mientras están solos juntos. Emilia levantó el dedo de su labio y lo movió delante de él. Subaru la escuchó con los brazos cruzados y el ceño fruncido, mientras deliberaba su propuesta. ¿Realmente eso era todo lo que necesitaban hacer? Subaru entendía lo que ella estaba diciendo. De hecho, tenía mucho sentido. Él simplemente estaba preocupado debido a simples ansiedades. ¿Pero era realmente seguro que su participación fuera tan superficial? ¿No tenían que preparar las cosas con más detalle para que esto funcionara? ¿Nada se torcería, y la complejidad aumentaría innecesariamente? Diálogo Emilia. Subaru. Diálogo Subaru. N.A. Emilia dio un golpecito a Subaru en la frente. Ella lo miró fijamente, devolviéndolo a la realidad. Diálogo Emilia. Sé que te preocupas por todo, y que trabajas muy duro por el bien de todos. Diálogo Subaru. Vas a hacerme sonrojar diciendo eso. Diálogo Emilia. Pero yo me preocupo tanto por ti como tú por nosotros. Necesitas saber que no tienes que cargar con todo de esta manera. Ellos estarán bien. Diálogo Subaru. Supongo que sí. Con todo desestimado por la expresión, preocuparse por todo, Subaru sintió que un peso caía de su pecho. La carga en su corazón era como una roca imaginaria,
que él había ido acumulando sobre sí mismo. Diálogo Emilia. Me alegraría que confiaras en mí y que también siguieras mis ideas de vez en cuando. Los hombros de Subaru cayeron mientras suspiraba. Tal vez esa no era la conclusión que buscaba, pero parecía que los acontecimientos iban a terminar de acuerdo con el consenso general. Diálogo Subaru. Está bien. Entonces se nos ocurrirá algo y... Diálogo joven. Por todos los cielos, pero si son Natsuki-san y Emilia-sama. ¿Qué están haciendo aquí? Y, justo cuando intentaba adoptar el plan de Emilia, alguien se entrometió. Un joven de pelo gris con un montón de papeles apareció ante los dos. Al reconocerlo, Subaru se puso la mano en la barbilla, pensando. En realidad, de todas las personas importantes de la mansión, solo había una con la que no habían hablado por razones que no fueran la ausencia. Con ese pensamiento, Subaru consideró lo útil que sería este hombre para abordar el problema y asintió con la cabeza. Diálogo Subaru. Está bien. Entonces se nos ocurrirá algo y lo llevaremos a cabo. Diálogo joven. ¿Te importa si te pregunto por qué siento que no existo en esta conversación? El grito de esta familiar voz resonó fuerte en la mansión Miload.